Muy buenas. Continuamos con el laboratorio de simulación en fisiología y hoy realizaremos el ejercicio número 11, que es de análisis de sangre. Y en este vídeo realizaremos la actividad número 1, que es la determinación del hematocrito. Siempre las actividades como objetivos nos propone los siguientes: conocer los términos de hematocrito, glóbulos rojos, hemoglobina, capa leucocítica, anemia y policitemia. Otro de los objetivos es entender cómo se determina el hematocrito, volumen de glóbulos rojos comprimidos. Deducir las implicaciones de un hematocrito elevado o disminuido. Y por último, entender la importancia de la correcta eliminación del material de laboratorio que ha estado en contacto con la sangre. Recordemos que esto es una simulación, pero en la práctica de un laboratorio normal tenemos que tener mucho cuidado con las muestras biológicas porque pueden contaminar a los operadores. Muy bien, siempre a modo de introducción, también nos dice que el hematocrito se refiere al porcentaje de glóbulos rojos o eritrocitos en una muestra de sangre completa. Un hematocrito de 48 significa que el 48% del volumen de sangre corresponde a los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos transportan oxígeno a las células del organismo, por lo tanto, cuanto mayor sea el hematocrito, más glóbulos rojos hay en la sangre y mayor es el potencial de la sangre para transportar oxígeno. Los valores de hematocrito se determinan haciendo girar un tubo microcapilar lleno con una muestra de sangre en una centrífuga especial de microhematocrito. Este procedimiento separa las células sanguíneas del plasma. Una capa leucocítica de glóbulos blancos aparece de una forma de capa fina entre la capa pesada de glóbulos rojos y el plasma más ligero de color amarillo, como podemos observar en la figura número 11. Aquí tenemos el total del volumen de la sangre que hemos examinado y de la que hemos centrifugado, y entonces aquí tenemos que un 55% corresponde al plasma, un porcentaje un poco menor al 1% son los leucocitos y plaquetas, o sea, la serie blanca o los glóbulos blancos y las plaquetas, y por último toda esta parte corresponde al hematocrito o glóbulos rojos. Entonces aquí tenemos el porcentaje de los glóbulos rojos. Entonces, de esta forma, sabiendo este porcentaje, podemos indagar acerca de la clínica de ese paciente. El hematocrito se determina después de la centrifugación midiendo la altura de la capa de glóbulos rojos en milímetros y dividiéndolo por la altura de toda la muestra de sangre, también en milímetros. Este cálculo da el porcentaje del volumen total de sangre que corresponde a los glóbulos rojos. El hematocrito promedio para los hombres es de 42 al 52% y para las mujeres es del 37 al 47%. Un hematocrito inferior al normal indica anemia y un hematocrito superior al normal indica policitemia. La anemia es un trastorno en el cual no se transporta suficiente oxígeno a las células del organismo. Hay muchas causas posibles de la anemia, incluyendo un número inadecuado de glóbulos rojos, una disminución en la cantidad del pigmento transportador de oxígeno, la hemoglobina en los glóbulos rojos y una hemoglobina anormal. La porción hemo de una molécula de hemoglobina contiene un átomo de hierro en el que puede unirse una molécula de oxígeno. Si no hay suficiente hierro disponible, el organismo no puede fabricar la hemoglobina, lo que da como resultado la situación de una anemia por deficiencia de hierro, anemia ferropénica. La anemia aplásica es el resultado del fallo de la médula ósea para producir suficiente cantidad de glóbulos rojos. Y la anemia drepanocítica es una enfermedad hereditaria en la que la porción proteica de las moléculas de hemoglobina se pliega de forma incorrecta cuando los niveles de oxígeno son bajos. Como resultado, las moléculas de oxígeno no pueden unirse a la hemoglobina deforme. Los glóbulos rojos adquieren forma de hoz y se produce la anemia. Independientemente de la causa subyacente, la anemia ocasiona una reducción en la capacidad de la sangre para transportar oxígeno a las células del organismo. La policitemia, en cambio, se refiere a un aumento de los glóbulos rojos, con el resultado de un hematocrito superior al normal. Hay muchas causas posibles de policitemia, incluyendo habitar en altitudes elevadas, un entrenamiento deportivo intenso y tumores en la médula ósea. En esta actividad simularás el análisis de sangre utilizando para determinar el hematocrito. Muy bien, como siempre también nos hace unas preguntas acerca de esta actividad
y nos dice que el hematocrito se refiere al porcentaje de glóbulos blancos. No, ya sabemos que no, porque estamos hablando de glóbulos rojos. De 40 significa que el 40% del volumen de sangre consiste en glóbulos rojos. Sí, eso puede ser una opción correcta. ¿Mide la capacidad de transportar nitrógeno en la sangre total? No, no mide el hematocrito eso, porque mide la cantidad de glóbulos rojos. ¿Y en los atletas es a menudo mayor a 92? No, son valores más normales. Recordemos que en mujeres en hombres es del 42 al 52 y en mujeres del 37 al 47%. Pero una persona que realiza deporte o vive en una zona de altitud se eleva, pero nunca llega a 92. Entonces es la opción número 2. Muy bien, entonces ahora nos dice que la capa esa delgada, fina, consiste en células de la serie blanca, que es una capa delgada y blanca, sí, también, o sea, que consiste en células, digamos, estas dos opciones serían correctas cuando estamos hablando de esa capa fina, blanca que observamos en el hematocrito. Se encuentra entre la capa de glóbulos rojos más pesadas y el plasma también, y nos dice que todo lo anterior es correcto, es todo lo anterior. Sí, puede ser esa capa fina, blanca que podemos ver en el hematocrito, se corresponde con todo eso. Muy bien, la pregunta número 3 dice que el diagnóstico de anemia indica, recordemos que la anemia ya estaba indicando baja cantidad de un hematocrito, o sea, baja cantidad de glóbulos rojos, pero tenemos distintos casos. Entonces vamos a ver qué es lo que nos propone. ¿Un hematocrito más bajo de lo normal? Puede ser correcto. ¿Un hematocrito más alto de lo normal? No, porque ya se ve una policitemia. ¿Un hematocrito normal? No, obviamente que no. ¿Y un aumento significativo de los glóbulos rojos? No, porque sería una policitemia. Entonces, el diagnóstico de anemia indica un hematocrito más bajo de lo normal. Y la pregunta número 4, la policitemia se refiere a una disminución significativa de los glóbulos rojos. No, eso es anemia. ¿Un número medio de glóbulos rojos? No. ¿Un aumento significativo? Sí, de glóbulos rojos. Sí, y ninguna de las anteriores. Entonces sabemos que la policitemia aumenta el número de glóbulos rojos, entonces sabemos que esa es la opción correcta. Muy bien, entonces ahora vamos a realizar el experimento. Y entonces, bueno, aquí vamos a tener varios pacientes, tenemos 6 pacientes. Entonces tenemos que saber que la muestra número 1 que tenemos aquí es de un hombre sano que vive en Boston. La muestra número 2 es una mujer sana que vive en Boston. Aquí lo hacemos para ver la diferencia por sexo del hematocrito. La muestra 3 es un hombre sano que vive en Denver. Y la muestra 4 es una mujer sana que vive en Denver. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque Boston está sobre el nivel del mar, está a unos 43 metros sobre el nivel del mar. En cambio, Denver está a 1600 metros sobre el nivel del mar. Entonces sabemos que a medida que en la geografía uno aumenta sobre el nivel del mar, hay menos oxígeno. Eso implica que hay menos oxígeno. Entonces nuestro organismo entra en hipoxia, lo que va a hacer que aumente la eritropoyetina y por ende que aumente la cantidad de glóbulos rojos para poder secuestrar el oxígeno del aire de esa manera. Entonces por eso hacemos esa diferencia entre Boston y Denver. La muestra número 5 es de un hombre con anemia aplásica. Recordemos que la anemia aplásica no produce glóbulos rojos, así que vamos a ver qué es lo que le ocurre a este paciente. Y la muestra número 6 es una mujer con anemia ferropénica, o sea que es por un déficit nutricional de hierro, o sea que no tiene hierro, y entonces vamos a ver cómo es su hematocrito. Muy bien, entonces aquí tenemos los capilares, unos tubos capilares, en donde vamos a ir a la muestra número 1, que es de un hombre sano que vive en Boston. Entonces, fíjense que allí sube en ese capilar, entonces ahora vamos a sellarlo. Ese capilar lo sellaremos y lo colocaremos en la microcentrífuga. Esta es la muestra 1, esa es la muestra número 2, que les decía de la mujer sana que vive en Boston. La 3, el hombre sano que vive en Denver, que vive en una altura. La muestra número 4, de mujer sana que vive en Denver. La 5, que es un hombre con anemia aplásica, que no va a producir glóbulos rojos. Y por último, la mujer con anemia ferropénica, que es por un déficit, obviamente, nutricional. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a centrifugar esas muestras
5 minutos a 14.500 revoluciones por minuto y vamos a ver qué es lo que ocurre con respecto al hematocrito. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es pegar esta muestra aquí y aquí vamos a observar que de los 10 milímetros que tiene esto de total, fíjense acá tenemos 1 milímetro de plaquetas y glóbulos blancos y tenemos 48 milímetros de glóbulos rojos. Entonces este hematocrito obviamente que será de 48%. El hematocrito es de 48% y la serie blanca del 1%. Recuerden que estos capilares hay que tener mucho cuidado porque son elementos cortopunzantes y entonces hay que manejarlos con mucho cuidado en el laboratorio y luego tirarlos en un recipiente específico para ello. Muy bien, entonces ahora nos dice que hagamos una predicción, predecir cómo se compararán los hematocritos de los pacientes que viven en Denver, Colorado, aproximadamente 1 milla sobre el nivel del mar, con los niveles de hematocrito de los pacientes que viven en Boston, Massachusetts, a nivel del mar. Entonces, lo que decíamos recién es que Boston está sobre el nivel del mar, en cambio Denver está a 1.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, eso es lo que va a hacer es que nosotros van a estar en una hipoxia, entonces la hipoxia va a aumentar la producción de eritropoyetina y vamos a tener más glóbulos rojos. Entonces vamos a saber que los residentes de hematocrito van a tener un hematocrito más alto que los residentes en Boston. Muy bien, entonces ahora nos dice que vayamos colocando las otras muestras. Fíjense que es la muestra número 2, que es la mujer sana que vive en Boston, que tiene 44. O sea, el hombre tiene 48 y la mujer 44. Están dentro de los valores normales. Vamos a ir a la muestra número 3, que fíjense que este es el hombre sano que vive en Denver. Entonces, ahora vamos a ver si es cierto que esa hipoxia le ha aumentado la eritropoyetina y tiene más cantidad de glóbulos rojos. Y fíjense que este hombre sano ahora tiene un hematocrito de 55 con respecto a una persona que vive sobre el nivel del mar que tiene 48. Y ahora vamos a observar a esa mujer que también vive en Denver y vamos a ver cuál es su hematocrito, que aquí parece que es 53 y vamos a corroborarlo. Entonces fíjense que tiene 53, es más que la mujer que vive sobre el nivel del mar y entonces tiene 53. Hasta aquí lo que hemos observado es que los que están sobre el nivel del mar lo tienen más bajo y los que están en altura lo tienen más alto. Bueno, ahora vamos a ir a una persona que tiene una anemia plástica, o sea que no produce glóbulos rojos, y fíjense que no solamente disminuyó la serie roja, sino que también disminuyó la serie blanca. Tenemos menos cantidad también de linfocitos y menor cantidad de glóbulos rojos. Entonces, si sacamos aquí, fíjense que tenemos 19 de hematocrito y 0,5 de la serie está blanca. Bien, esto se debe a que no produce glóbulos rojos debido a que debe tener algún problema en la médula ósea y no hay producción de células. Y por último, vamos a una mujer con anemia ferropénica, que en realidad estos son problemas por un déficit nutricional de hierro. Entonces fíjense que esta mujer tendría que tener cerca de 44, pero fíjense que les da 32. Entonces esta mujer tiene un hematocrito de 32 debido a que no tiene hierro y entonces no puede sintetizar hemoglobina y no puede producir los glóbulos rojos. Entonces por eso no lo tiene. Entonces la pregunta que nos hace ahora para pensar dice: ¿por qué los niveles de hemoglobina de un paciente anémico serían más bajos que los niveles de hemoglobina de un individuo normal y sano? La primera opción que nos dice: ¿los pacientes anémicos tienen un hematocrito elevado? No, si es anémico lo tiene que tener bajo, entonces esa opción no es la correcta. El paciente anémico es más susceptible a la infección, por lo que anticiparía un hematocrito más bajo. No lo vamos a saber, no en todos los casos puede ocurrir. Entonces no lo vamos a saber. La siguiente pregunta es: debido a que la hemoglobina reside en los glóbulos rojos,
usted anticiparía que un nivel bajo de hematocrito coincidiría con un nivel bajo de hemoglobina. Esa sería la opción correcta. Y esta observación no puede ser correcta, no puede ser observada o explicada. Muy bien, entonces es que debido a que la hemoglobina reside en los glóbulos rojos, usted anticiparía que el nivel bajo de hematocrito coincide con un nivel bajo de hemoglobina. Muy bien, y entonces con esto espero que hayan entendido cómo se calcula un hematocrito y la información que nos puede dar a la hora de tener una muestra de sangre de un paciente. Muchas gracias.